Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, y hoy especialmente queremos entrar en este versículo 38. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Cómo Dios entonces ha llamado y ha ungido a Jesús con el poder del Espíritu Santo. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, que todo lo que nosotros estamos reflexionando en este momento, en Hechos de los Apóstoles, en este discurso de Pedro, encontramos la síntesis del accionar de Dios en la historia de la salvación. Upea ipona lleva allí cuami, upea ipona ya endumi, vaya papeñan de yara hombre, uñande iñande. Esta es la forma como Dios está actuando en la historia. Esta es la forma como Dios está actuando en el corazón del mundo. Nosotros sabemos que todo el Antiguo Testamento, Antiguo Testamento, es simplemente un proyecto de salvación, es un camino de salvación. Esta salvación, que dice felicidad, realización. Y hoy con este versículo 38, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, quiere decir que aquí esa palabrita, el cómo Dios ungió a Jesús. Aquí encontramos la síntesis, el elemento de nuestra salvación. Es la fuerza y es la gracia de un Dios entonces que nos ama, es la gracia de un Dios que nos levanta y sobre todo que nos da lo elemental y lo fundamental para que nosotros podamos hacer un camino de salvación. Y por eso, cuando Dios unge a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, como encontramos no solamente aquí, en esta versión, ¿verdad?, de lo que leemos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, 38, y con la teología de San Lucas encontramos en el capítulo 4, entonces el capítulo 4, ya de los versículos 16, en el famoso discurso, en la famosa enseñanza de Nazaret. Nosotros vemos en el versículo 16, primero vamos a ver el capítulo 4. Jesús de Nazaret
Jesús de Nazaret fue entonces a su pueblo natal. Esto es entonces en el capítulo 4, versículo 16. Allí Jesús se había criado. El sábado entró, como de costumbre, en las sinagogas y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado con la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos. Con esto entonces Jesús nos está diciendo que Él recibe la fuerza del Espíritu del Señor justamente para anunciar, traer, dar, entregar esa buena noticia del Señor. Es lo mismo, ¿verdad?, que Lucas después vuelve a repetir, ¿verdad? Porque cuando nos escribe en el versículo 38 dice: cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret. El hecho de que Jesús haya sido ungido con la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos y dar la libertad a los oprimidos. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, nuestra jornada el día de hoy. Beñande Yara, Guatañan en día lleva, Baiba y enseñan de este día, Beñero vive. Estamos con el libro del Eclesiástico, capítulo 44, versículo 1, luego del 9 al 13. Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza, porque hay otros que cayeron en el olvido y desaparecieron como si no hubieran existido. Pasaron como si no hubieran nacido, igual que sus hijos después de ellos. No sucede así con aquellos, los hombres de bien, cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas y también sus nietos gracias a ellos. Su descendencia permanecerá para siempre y su gloria no se extinguirá. Queridos amigos, esto es lo más grande y lo más maravilloso que nosotros podemos escuchar. Y podemos decir también cada uno de nosotros que estamos en este camino. Ayeva, entero de Teajina, queremos dejar huellas en el corazón de los hombres, huellas en el corazón de la sociedad, huellas en el corazón de nuestra familia. Pero sobre todo dejemos huellas positivas, las huellas del amor, las huellas de la generosidad. Y por eso aquí el autor sagrado del libro del Eclesiástico nos está diciendo también, iniciando luego este capítulo, qué lindo es elogiar a los antepasados de nuestra raza, aquellos que no cayeron en el olvido ni desaparecieron. Hamba europea, porque ñañebia ama y te lleva. Hayaya pobeñande yara yure haishañande. Entero etea jetamba eoreko hayahuereko lleva peñande nenonde venda eila
y fácil página, pero con la gracia, la fuerza, el Espíritu del Señor ciertamente que vamos a poder vencer. Es la gracia de Dios que nos acompaña y por eso tenemos que dar este camino, este paso, que ojalá que nosotros también, como estos grandes hombres en la historia de la humanidad, podamos dejar ese granito de arena. No es ciertamente para engrandecernos, orgullecernos, Shela Shevalea, no, queridos amigos, sino que es justamente porque fuimos capaces de entender lo que Dios dejó en nuestro corazón, lo que Dios sembró en nuestra vida y que nosotros hemos ofrecido cabalmente y en la justicia a los hombres de nuestra comunidad esas riquezas de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Metamorfosis continua, pasos de fe, renovando la piel y la vida. Se trata de aventurarse en un mundo incierto, migrar tus sueños, correr el riesgo, alzar el vuelo. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje. Vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje. Vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa.
volar cual mariposa. Atrás ha quedado el frío invierno Y harapos rotos del hombre viejo. despierto a nuevas melodías. Dejo la tierra y abrazo el cielo. Vuelos de mariposas, Anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, Así nuestra historia. de arrastrarnos como la oruga a volar, A volar. cual mariposa. Oh, cual mariposa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. El versículo 38 principalmente, ¿verdad? Como nos dice aquí, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que incluso en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, estos versículos, el versículo 18 y versículo 19, son lo que nosotros le llamamos los ejes de programación del Evangelio. Toda la programación, lo que se programa, lo que se ordena, sobre qué queremos escribir, sobre qué queremos nosotros desarrollar el tema. Sería como nuestro objetivo. Y aquí nosotros descubrimos que lo esencial y lo fundamental de la teología de San Lucas es este pasaje. El pasaje del capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado con la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Vuelve a repetir, vuelve a decirlo, quiere decir que pea Lucas, allí vamos a ver, y en el mismo discurso de Pedro vuelve a repetir ese objetivo. Pedro vuelve a decir qué es lo esencial y lo fundamental en este camino de salvación. Es el presentar, el enviar, el traer, el encarnarse del Hijo de Dios, de entrar en nuestra historia. San Juan dirá de otra manera, ¿verdad? Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, ¿verdad? Y aquí también nos está diciendo de cierta manera que este ungido es Dios el que lo ha ungido, el Dios que lo ha enviado. ¿Pero para qué? Y con una función muy específica y muy importante. Envía, unge a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Es la fuerza y la gracia de un Dios que lo llena, porque es lo esencial y lo fundamental. Esto se ha cumplido hoy, después va a decir Jesús ahí en el capítulo 4. Esto se ha cumplido hoy. Y aquí entonces por eso vuelve a repetir
que esto es lo esencial para poder comenzar la misión de salvación, la misión de redención. Upeala me agaña de ella de Yara, tena pealaña de Yara o me evacuajo de Cuauhue en Jesús de Nazaret, y que ahora entonces Él está repartiendo, está donando, está ofreciendo. Y desde aquí, queridos amigos, vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad? Porque ¿cuál va a ser la consecuencia de esta unción? ¿Cuál va a ser la consecuencia de este tener a Dios o sentirse enviado por Dios, llamado por Dios? Justamente este poder que tiene en su corazón, en su vida, dice: Jesús pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Entonces Jesús pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Qué lindo que es esto entonces, queridos amigos, entender, saber, comprender y desde aquí entonces comenzar a movernos, ¿verdad? Entonces el hecho de que Jesús tiene el poder de Dios, Jesús está lleno del Espíritu del Señor, Él me ha ungido, Él me ha enviado. Capítulo 4, versículo 18-19 de San Lucas, entonces ahora dice que Jesús pasa haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores, si se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima a rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel.
luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La Eucaristía son los brazos abiertos de Dios. Jornada de sanación. Domingo 4 de junio, 12:30 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Donación 20.000 guaraníes para el sostenimiento del primer canal católico paraguayo, Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Misericordia, Señor, que he pecado. Tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón. Renuévame, Señor, con tu espíritu. Misericordia, Dios mío, por tu amor, por tu compasión borra mi culpa. Lávame a fondo de mi delito, de mis faltas purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, sin cesar mi culpa está ante mí. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro
renuévame con firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, no me quites tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, con generoso espíritu afiánzame. Abre mis labios y proclamaré tu alabanza, oh mi Salvador. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu espíritu. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Reflexionamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, los versículos principalmente que van del 34 al 43, es decir, el discurso de Pedro. En este discurso de Pedro encontramos toda una síntesis maravillosa, como Dios nos va presentando y nos va diciendo cuál es la realización o cómo se realiza ese plan de salvación de Dios. Primero, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era siempre la salvación, que el hombre pueda salir del pecado. Ese pecado que se ha cometido en Génesis capítulo 3, versículo 5. El hecho de querer ser iguales a Dios. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Bueno, ante esa situación de pecado y esa situación de no comprometerse con nuestra misma naturaleza, con nuestra misma esencia, sino que estar queriendo desafiar a Dios con nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo. Entonces, ante esta situación del pecado, Dios, que ofrece la posibilidad, ¿verdad?, que nosotros podamos ser redimidos, podamos ser restaurados, la restauración de la vida, el pensamiento, el conocimiento del hombre, para que pueda llegar a su objetivo. Yo pienso que si entendemos nosotros el pensamiento teológico de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, va a tener sentido absolutamente como la realización y planificación de lo que había sucedido lastimosamente con nosotros, o lo que sucede, yo diría, para no pensar simplemente en las escrituras pasadas o en las narraciones pasadas, porque estas narraciones de la palabra de Dios se actualizan, son memoriales para nosotros.
Ñande goanga lleva la ya desafiable ñande yara ñande hoy lleva ñañemo autosuficiente. Añambo que veñan de yara. Sin embargo, el Señor no nos deja de lado, no hace acepciones de personas, ni de naciones, ni de cultura, sino que viene y que venían de Abuitepe. Y es ahí desde donde, a través, decíamos nosotros anteriormente, de su palabra, nos ofrece la buena noticia y sobre todo esa noticia de paz por medio de Jesucristo. El shalom, la paz, ubeago la agua pena. Ubeago dice, ya yesa pe ya yesa kwa lleva vaya bañando ya pues cuidar peñan de cobe vaya bañando ya poana peñan ya no y entonces entendiendo estos elementos vamos a poder hacer un camino verdadero de salvación. Y así es, ¿verdad?, como nosotros ahora vamos entendiendo que el proceso de salvación es un proceso en nuestra propia vida. Aquí, primero, nos anunciaba la buena noticia de ese shalom, de esa paz, por medio de Jesucristo. El anuncio, aquí está, la presentación a través de Jesús de Nazaret. Por eso que dice, ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea. ¿Se acuerdan? Que hemos reflexionado. Ustedes ya saben. El conocimiento, queridos amigos. Upeago y nada ñandeña era catequesia y catejeo, lo que resuena, pero upeaná ñandeña razón en nuestra fe y a ese San Pedro. ¿Se dan cuenta cómo toda la palabra de Dios siempre gira en torno a un conocimiento para una aceptación? Si Pedro nos dice, ustedes tienen que dar razón en nuestra fe, a ver, y ñande, ustedes ya saben lo que ha ocurrido. Emaús, la misma cosa, cuando los discípulos van caminando, Jesús que se acerca y camina con ellos. ¿Y qué pasó? Jesús, enseguida ellos reaccionan, se pararon con cara triste y le dicen, ¿cómo es? Tú eres el único forastero que no sabes lo que ha ocurrido en Judea, lo que ha ocurrido en Jerusalén, porque ellos están en Judea, ¿verdad? Entonces, en esta región, lo que ha sucedido aquí en nuestra ciudad, nosotros estamos viniendo de Jerusalén, de Benedendura, este famoso en quien nosotros estábamos esperando y pusimos toda nuestra confianza. Ahí va a ver Juan, de por ahí mora pero ellos, como dicen ahí, ¿verdad?, no contan con mi astucia y nada, Jesús, ¿verdad? Yo estoy aquí en medio de ustedes. Yo soy el que estoy caminando con ustedes. Yo he resucitado. Nosotros conocemos, ¿verdad?, ese pasaje hecho de los apóstoles, pero de Lucas con respecto a Emaús, estos dos discípulos, pero que se aplica muy bien a esto de Hechos de los Apóstoles, porque es también el mismo autor sagrado, es el mismo teólogo. Ustedes ya saben lo que ha ocurrido en Judea. Ustedes ya saben lo que ha ocurrido en Jerusalén. Comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Es decir, hay todo un proceso, hay todo un camino. Comenzamos por Galilea. Galilea, ¿se acuerdan que significaba la Galilea de los gentiles? La Galilea de los paganos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para liberar a esa gente. Diga tú la opitaje que es la taúbe, diga tú la opitaje que es la upecha, sino que yesa pe ana yesa cuana ba esa papeña de yara guata en diengüera, amba esa papeña de yara hoy puto y subecuera. Bueno, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia también para cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Estamos aprendiendo cómo leer diferentes tipos de literatura en la Biblia y vamos a empezar hablando de la narrativa bíblica. Las narrativas, en su forma más básica, tienen personajes en un contexto, pasando por una serie de eventos, y se conoce como argumento a la manera en que estos eventos son seleccionados y ordenados por el autor. Un argumento básico empieza con un personaje en su contexto, pero luego sucede algo nuevo o inesperado, causando problemas que llevan a un conflicto final, que luego se resuelve y el personaje se da cuenta que ha cambiado y ahora vive una nueva normalidad. Ahora, cuando leemos narrativas, es importante entender cada escena en el contexto de su argumento mayor. Puedes hacer que la misma historia tenga un significado totalmente diferente si ignoras lo que ocurre en el argumento. Esto sucede todo el tiempo cuando las personas leen la Biblia. ¿En serio? Sí. Toma, por ejemplo, la historia de Gedeón. Está esta escena muy conocida donde Gedeón está intentando discernir si Dios lo ayudará a ganar una batalla y le pide una señal a Dios. Sí, Gedeón extiende un vellón de lana en la tierra y pide que en la mañana el vellón esté húmedo con rocío, pero que la tierra esté totalmente seca. Y Dios lo hace. Así que, si miras esta escena aislada, ¿cuál es el conflicto? ¿Cómo puede Gedeón saber que tendrá éxito? ¿Y el desenlace? Prueba a Dios, pide una señal y averígualo. Sí. Y así es como muchas personas leen esta historia y pierden el punto completamente, porque están ignorando la trama mayor. ¿En serio? Sí, empecemos por el principio. Entenderás el contexto. La historia comienza con Gedeón y los israelitas viviendo en temor porque son oprimidos por un pueblo invasor, los madianitas. Entendido. Luego, hay un llamado a la acción. Dios envía a Gedeón a derrotar a los madianitas y salvar a Israel. Sí, parece que esta será una historia muy buena. Pero luego, Gedeón tiene muchas dudas, así que le pidió a Dios que hiciera un truco de magia, una señal para saber qué realmente me estás hablando. Y Dios se rebaja a su nivel. Les da una señal al prender fuego sobre un altar. Así que Gedeón ya había pedido una señal. Y eso no es todo. En la siguiente escena, Dios le dice a Gedeón que destruya un altar dedicado a otro Dios, pero Gedeón tiene tanto miedo que lo hace de noche. Así que Gedeón es un poco escéptico y también un poco cobarde. Luego, llegamos al momento en el que Gedeón está a punto de enfrentarse a los madianitas y todavía tiene dudas. Así que pide otra señal, el vellón. Él dice, quiero saber si tú salvarás a Israel a través de mi mano. Y Dios le da esa señal. Y él todavía tiene dudas. Así que pidió todavía otra señal, que es solo una variación de la señal anterior. Ok. Entonces Gedeón está pidiendo demasiadas señales. Exactamente. En el contexto más amplio, es claro que el conflicto de la trama no es cómo puede Gedeón discernir la misteriosa voluntad de Dios. El verdadero conflicto es ¿cuándo va a reaccionar este tipo y empezará a confiar en Dios? Ok, entonces, ¿cuál es el desenlace? Tenemos que seguir leyendo.
Gedeón reúne un gran ejército, 30,000 soldados para pelear contra los madianitas. Y Dios dice, no, son demasiados hombres. Y reduce el ejército a 300. ¿Por qué haría algo así? Bueno, Gedeón ha estado probando a Dios y ahora Dios le devuelve el favor. Le dice a Gedeón que arma a estos 300 soldados con trompetas y antorchas y que rodea a los madianitas de noche y haga mucho ruido en los montes. Parece ridículo, pero Gedeón lo hace. Y el ruido asusta a los madianitas y provoca un frenesí. Ellos empiezan a destruirse unos a otros en la oscuridad, mientras Gedeón observa seguro desde las montañas. Entonces, ¿esta historia no le está ofreciendo a los lectores consejos para discernir la voluntad de Dios? No, se trata del compromiso de Dios de usar personas débiles, con defectos profundos, para hacer mucho más de lo que ellos se imaginan. Ok. Entonces, las escenas cortas, como la de Gedeón y el vellón, se combinan con otras escenas que forman un argumento mayor. Y trazar el conflicto y el desenlace a través del argumento te ayuda a ver el mensaje que el autor está intentando transmitir. Ahora, la historia de Gedeón ha sido colocada junto a muchas otras historias que también tratan de estos líderes imperfectos y muchas veces cuestionables, llamados jueces. Y cada una de estas tiene su trama interna. Pero luego, todas juntas forman un movimiento de la historia bíblica, el periodo de los jueces, que tiene su propio argumento unificado. Y hay muchos movimientos en la historia de la Biblia. Exactamente. Todas las historias pequeñas, cientos de ellas, encajan en el contexto de sus propios movimientos. Y luego, todos estos movimientos juntos forman los bloques del gran argumento de la historia entera de la Biblia. Así que no importa qué parte de la Biblia esté leyendo, necesito poner atención a estas diferentes capas de argumentos para poder leer cada historia en su contexto. Exactamente. La Biblia es una pieza de literatura muy sofisticada. Así que todas estas pequeñas tramas continúan superponiéndose, aumentando la tensión. Y cuando miras hacia atrás, puedes ver cómo todas ellas han sido entretejidas en la historia unificada que lleva a Jesús. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el discurso de Pedro, capítulo 34 al 43. Pedro comenzaba ciertamente tomando la palabra y certificando el famoso amén, amén. Les digo, ¿verdad? Verdaderamente, dice Jehová. Comprendo que Dios no hace acepción de personas. Elemento número 1. La salvación de Dios es para todos. Y que en cualquier nación todo el que teme y practica la justicia es agradable a Él. La nación significa nuestra cultura. La nación significa nuestro ethos. La nación significa todo lo que somos nosotros como personas. Y aquí dice, todo el que teme y practica la justicia. El que teme y practica la justicia. Es decir, temer a Dios, el temor de Dios, significa justamente para nosotros el respeto a Dios. El entrar en el corazón, qué es lo que Dios verdaderamente quiere y nos ofrece. Y al mismo tiempo practica la justicia. Practicar la justicia es ponerse en este deseo de hacer presente el reino de Dios en medio de todos nosotros. Y esta es la persona que agrada a Dios. Esta es la persona entonces que puede ofrecer y que puede mostrar verdaderamente con la fuerza de Dios que Él está en medio de su pueblo, ¿verdad? Pero es el que agrada a Dios, el que se da cuenta, oye, es agradecido con la fuerza del Espíritu del Señor. Bueno, y desde el versículo 36 nos decía que envía su palabra.
Aquí es la palabra de Dios. Peñandi yarañe ebe umaje ayema. Baela ñanemongu eta. Baela ñanembo eta. Jamala omome uta ñande. Y justamente es la palabra de Dios. Entonces es la palabra que se da a conocer o nos da a conocer este misterio de salvación. Es una reflexión, quiere decir. Y también nosotros decimos, la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. La palabra entonces quiere decir la misma esencia y la misma presencia de Dios. Envió a su palabra a los israelitas, anunciándoles la buena noticia, esta palabra que anuncia. También por decir que es verbo, palabra, verbo. El verbo es la presencia de un Dios que actúa. Y en de hoy coña mañana con haya Hechos de los Apóstoles. La palabra de Dios que nos trae esta buena noticia, noticia del shalom, de la paz, de la serenidad, del encontrarnos con nosotros mismos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, es decir, desde la encarnación, el Yeshua, el Salvador, y al mismo tiempo que nos lleva al Kyrios, Jesucristo. El que es ungido, que nos muestra el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nos lleva entonces a esta plenitud de vida que es la realización, es decir, tener a Dios en nuestra propia existencia. Que el Señor es de todos, el Señor es de todos, el Señor es de todos. No podemos entonces ni así lo anda y por ahí posibilidad lleva la areña adueña mío, ¿verdad? Porque Dios sopla donde quiere y como quiere, como dice, ¿verdad? San Juan nos habla de esto. Así como el viento que va, que viene, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, ¿verdad? De San Juan, capítulo 3. Así también es la fuerza y el Espíritu del Señor que actúa sobre la humanidad. Así es la fuerza y el Espíritu del Señor que actúa sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos encerrarle a Dios. Y ustedes ya saben entonces esto. Ustedes conocen todo esto. Como Jesús, que comienza por Galilea, sigue, o mejor dicho, por Judea, Jerusalén, sigue por Galilea, el lugar desde donde va entusiasmando. Incluso en un lugar, tierra de gentiles, pero pues vengan de Yara o a ellos, claro, porque ustedes tienen sed de Dios, de buscar a Dios, de encontrar a Dios. Quieren encontrar esa liberación, quieren encontrar esa forma auténtica de vida. Y después del bautismo que predicaba Juan, ustedes saben muy bien cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. La unción de Dios con el Espíritu Santo es lo que a nosotros entonces nos lleva a poder también actuar como cristianos. Por eso cuando leíamos Lucas capítulo 4, del 18 al 19, el Espíritu del Señor que está sobre mí porque Él me ha ungido, justamente después le lleva al aspecto consecuencial, ¿verdad? Como decimos nosotros en términos un poquitito más difíciles, de la cuestión parenética, ¿verdad? Parenético quiere decir lo que vos sos, lo que vos recibiste, esa esencia, esa fuerza de Dios que actúa en mi vida, hace que yo después actúe también en consecuencia con esa fuerza que condice a lo que yo he recibido. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Vamos a seguir reflexionando. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.